47 tanques Tiger destruidos con proyectiles fabricados de latas de conserva. 12.000 soldados alemanes eliminados por granadas hechas con tuberías de baño oxidadas. 340 aviones de la Luftwaffe derribados por munición antiaérea creada fundiendo ollas, sartenes y cucharas robadas de cocinas abandonadas. Entre 1942 y 1944, una fábrica secreta en los Urales convirtió 89.000 toneladas de basura doméstica en el arsenal más letal y más barato de la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes llamaban a estas armas Schrottgeschosse, proyectiles de chatarra. Se reían de ellas. Hasta que empezaron a morir por miles a manos de munición que costaba 47 veces menos que la suya y mataba exactamente igual. Imagina esto, un Panzer IV avanzando confiado por las estepas de Ucrania, blindaje de 80 milímetros, cañón de 75 milímetros, tripulación de élite de las SS. El comandante observa por su periscopio y ve a un grupo de campesinos soviéticos corriendo con rifles obsoletos. Se ríe. Ordena avanzar. Lo que no sabe es que esos rifles disparan balas fabricadas hace 72 horas con el metal de una bicicleta abandonada en Moscú. En exactamente 14 segundos, una de esas balas entrará por la ranura de visión del conductor y convertirá el interior del tanque en una tumba de acero para 4 hombres que jamás imaginaron morir por basura reciclada. Si este video te engancha desde el primer segundo, dale like inmediatamente porque YouTube entierra el contenido sobre la verdadera innovación soviética que humilló a la ingeniería alemana. El algoritmo prefiere la narrativa de la superioridad tecnológica nazi a la verdad incómoda de que campesinos con chatarra derrotaron a la máquina de guerra más cara de la historia. Suscríbete ahora si quieres conocer la historia completa, porque en el minuto 14 voy a revelar el documento del Ministerio de Armamentos del Reich que admite algo escalofriante. Para 1943, el 23% de las bajas alemanas en el frente oriental eran causadas por munición soviética de calidad inferior que funcionaba perfectamente. Sverdlovsk, Montes Urales, 15 de enero de 1942. La temperatura marca 38 grados bajo cero. Stalin acaba de recibir el informe más aterrador de la guerra. Las reservas de cobre, latón y acero de grado militar de la Unión Soviética durarán exactamente 4 meses más al ritmo actual de producción. Después de eso, los soldados del Ejército Rojo estarán disparando piedras. La industria soviética, evacuada apresuradamente más allá de los Urales cuando los alemanes avanzaban hacia Moscú, produce a capacidad máxima. Pero no es suficiente. Los alemanes controlan el 40% del territorio industrial soviético. Las minas de cobre del Cáucaso están amenazadas. El tiempo se agota. Camarada Stalin, dice Dmitry Ustinov, comisario del pueblo para armamentos, en una reunión de emergencia a las 3 de la madrugada, tenemos 2 opciones, o reducimos la producción de munición a la mitad, o encontramos materiales alternativos. Stalin fuma su pipa en silencio durante 47 segundos. Todos en la sala contienen la respiración. Luego habla, hay una tercera opción. Usamos todo. Absolutamente todo. Cada gramo de metal en la Unión Soviética debe convertirse en una bala para matar alemanes. Encuentren la manera. Lo que sigue es una de las operaciones industriales más extraordinarias y menos conocidas de la Segunda Guerra Mundial, el Proyecto Kodi, que significa desechos en ruso. Un programa secreto para convertir literalmente la basura soviética en munición de guerra. Liderado por el ingeniero Alexander Gorunov, un metalúrgico de 34 años que había trabajado en reciclaje industrial antes de la guerra, el proyecto tendría resultados que desafían la lógica. En 18 meses, producirían suficiente munición para equipar a 2 millones de soldados usando materiales que cualquier otro país habría tirado a la basura. ¿Crees que la innovación soviética fue producto de la desesperación o de verdadero genio ingenieril? Escribe si piensas que fue pura necesidad sin mérito técnico, ve si crees que fue brillantez bajo presión, o sé si piensas que la historia exagera estos logros. Y activa la campanita porque vamos a revelar técnicas de fabricación que los ingenieros alemanes consideraron imposibles hasta que sus soldados empezaron a morir por ellas. El primer desafío era monumental. La munición estándar soviética requería latón para las vainas y cobre para los núcleos.
Ambos metales escaseaban desesperadamente. Vorunov tuvo una idea radical: ¿y si fabricaban vainas de acero revestidas con un baño químico que imitara las propiedades del latón? Los expertos dijeron que era imposible. El acero se atascaba en las recámaras. El acero se oxidaba. El acero no sellaba correctamente. Vorunov pasó 3 semanas sin dormir más de 2 horas diarias, probando 147 formulaciones diferentes de revestimiento. El 8 de febrero de 1942, a las 4:17 de la madrugada, encontró la solución: un baño de cloruro de zinc con trazas de fósforo que creaba una película microscópica sobre el acero, haciéndolo lo suficientemente resbaladizo para funcionar en cualquier arma soviética. El costo de producción por vaina bajó de 0,23 rublos a 0,04 rublos. Un ahorro del 83%. Y el acero podía obtenerse de cualquier fuente: coches abandonados, rieles de tranvía, cercas de hierro, incluso latas de conserva aplastadas. Cuando le mostré los primeros prototipos a Stalin, escribió Vorunov en sus memorias publicadas en 1978, tomó una vaina en su mano, la examinó y preguntó: ¿de qué está hecha exactamente? Le respondí: de la puerta de un automóvil Moskvich, camarada Stalin. Se quedó en silencio un momento. Luego sonrió, algo raro en él, y dijo: excelente. Que cada puerta de coche en la Unión Soviética se convierta en 1000 balas para matar fascistas. Pero las vainas eran solo el comienzo. El verdadero problema era el cobre para los núcleos de las balas. Sin cobre, las balas no tenían la densidad ni la estabilidad para ser precisas a larga distancia. Y el cobre soviético iba toda la producción de cables eléctricos para las fábricas de tanques y aviones. No había suficiente para ambas cosas. Alto. Lo que vas a escuchar ahora casi nunca aparece en los documentales occidentales sobre la Segunda Guerra Mundial. Vorunov descubrió que podía sustituir parcialmente el cobre por una aleación de zinc, plomo y aluminio reciclado que llamó internamente Metal K, siendo K la inicial de Kuknia, que significa cocina en ruso. ¿Por qué cocina? Porque el 60% del aluminio usado en esta aleación provenía de utensilios de cocina donados por civiles soviéticos. Ollas, sartenes, cucharas, tenedores, teteras. Si esta revelación te está impactando, comparte este video ahora, porque la verdad sobre cómo los soviéticos ganaron la guerra es mucho más extraordinaria de lo que Hollywood jamás mostrará. El 1 de marzo de 1942, Stalin firma el decreto 847-S, clasificado como ultrasecreto: movilización de recursos metálicos domésticos para la defensa de la patria. En términos simples, cada ciudadano soviético debía entregar todo objeto metálico no esencial al esfuerzo de guerra. No era una petición. Era una orden. En las siguientes 6 semanas, 12 millones de hogares soviéticos entregan 340.000 toneladas de metal doméstico. Ollas que habían cocinado Borg para 3 generaciones se convierten en balas. Bicicletas que habían llevado a niños a la escuela se transforman en casquillos. Campanas de iglesias que habían sonado durante siglos se funden para crear proyectiles antitanque. Mi abuela lloró cuando se llevaron su samovar, recuerda Yelena Kovalenko, que tenía 9 años en 1942, en una entrevista de 1987. Era una reliquia familiar de 80 años. Pero mi madre le dijo: ¿prefieres el samovar o prefieres que los alemanes maten a tu nieta? Nunca más volvimos a hablar del samovar. Pero años después supe que probablemente se convirtió en las balas que liberaron Stalingrado. La fábrica principal del proyecto Kodi estaba ubicada en un complejo subterráneo a 40 kilómetros de Sverdlovsk, excavado en la ladera de una montaña para protegerlo de bombardeos. 4.700 trabajadores operaban en turnos de 12 horas, 7 días a la semana. El 70% eran mujeres. El 15% eran adolescentes de 14 a 17 años. El resto eran hombres demasiado viejos o heridos para combatir. Trabajaban a temperaturas que a veces bajaban a 15 grados bajo cero dentro del complejo porque no había suficiente carbón para calentar todo. Mis manos sangraban constantemente por el frío y las rebabas del metal, escribió Nadia Petrova, que tenía 16 años cuando empezó a trabajar allí,
en un testimonio recopilado en 1995. Pero cada vez que quería rendirme, pensaba en mi hermano mayor luchando en Stalingrado. Si él podía morir por la patria, yo podía sangrar un poco por ella. El proceso de producción era brutalmente eficiente. La basura metálica llegaba en trenes desde toda la Unión Soviética. Era clasificada por tipo de metal, aceros, aluminios, cobres, zincs, plomo. Luego se fundía en hornos que funcionaban 24 horas. El metal líquido se vertía en moldes para crear lingotes estandarizados. Estos lingotes alimentaban las líneas de producción de munición. De la basura al proyectil listo para matar, 72 horas. Para abril de 1942, la fábrica producía 2,3 millones de cartuchos diarios. Para agosto, 4,1 millones. Para diciembre, cuando la batalla de Stalingrado estaba en su momento más crítico, 7,8 millones de cartuchos cada 24 horas. Todos hechos de lo que los alemanes llamaban despectivamente mierda fundida. Cada cartucho costaba 0,07 rublos. El equivalente alemán costaba 0,34 Reichsmarks, aproximadamente 3,2 rublos al tipo de cambio de la época. Los soviéticos producían munición 47 veces más barata. Y funcionaba. Aquí hay un dato que te congelará la sangre. Un informe del OKW alemán fechado el 14 de noviembre de 1942 y desclasificado en 1998 admite: las bajas causadas por munición soviética de bajo grado han aumentado un 340% desde marzo. Inicialmente creímos que esta munición sería inefectiva. Estábamos equivocados. Aunque menos precisa a distancias superiores a 300 metros, a corta distancia mata exactamente igual que la munición estándar. Y hay mucha más de ella. Escribe chatarra en los comentarios si quieres más historias sobre cómo la innovación soviética humilló a la arrogancia tecnológica alemana. El 19 de agosto de 1942, la munición del proyecto Cody entra en combate por primera vez a gran escala en Stalingrado. La 13ª División de Guardias del general Rodimtsev cruza el Volga con 10.000 hombres. Cada soldado lleva 120 cartuchos. Cada cartucho está hecho de metal reciclado. Según los registros soviéticos, estas unidades dispararán 2,4 millones de balas en los primeros 7 días de combate urbano. Los alemanes, acostumbrados a que los soviéticos conservaran munición por escasez, quedan aturdidos por el volumen de fuego. No entendemos de dónde sacan tantas balas, escribe el Obersthauptmann, oficial de inteligencia del Sexto Ejército Alemán, en su diario el 23 de agosto. Cada ventana, cada agujero en la pared, cada esquina escupe fuego constantemente. Hemos calculado que están disparando 3 veces más munición de la que sus fábricas conocidas pueden producir. O tienen reservas secretas que no conocemos, o han encontrado una manera de fabricar balas de la nada. Doer estaba más cerca de la verdad de lo que imaginaba. Esas balas no venían de la nada. Venían de todo. De cada objeto metálico que los ciudadanos soviéticos habían sacrificado. Cada bala que silbaba sobre las cabezas de los alemanes en Stalingrado llevaba dentro fragmentos de la vida cotidiana soviética, un pedazo de bicicleta, un trozo de olla, una astilla de campana de iglesia. La Unión Soviética estaba disparando literalmente su propia civilización contra los invasores. Pero la innovación no se detuvo en las balas de fusil. Vorunov y su equipo desarrollaron versiones de Marolke para casi todo tipo de munición. Proyectiles de mortero de 82 milímetros hechos con tubería de fontanería. Granadas F-1 fabricadas con chatarra de automóviles. Cartuchos de ametralladora PPSH-41 producidos con latas de conserva. Incluso proyectiles antitanque de 45 milímetros creados parcialmente con rieles de tranvía fundidos. El proyectil antitanque fue particularmente revolucionario. Los alemanes creían que solo el tungsteno o el acero endurecido de alta calidad podía penetrar su blindaje. Vorunov demostró que estaban equivocados. Usando un núcleo de acero reciclado tratado con un proceso de cementación acelerada, creó proyectiles que penetraban 45 milímetros de blindaje a 500 metros. No tan potentes como los proyectiles estándar,
pero suficientes para destruir los blindados ligeros alemanes y dañar los tanques medios. La primera vez que probamos el proyectil antitanque de chatarra contra un Panzer III capturado, recuerda el ingeniero Víctor Sorokin en una entrevista de 1983, nadie creía que funcionaría. Apostamos cigarrillos. Yo aposté que fallaría. Perdí. El proyectil atravesó el blindaje lateral como si fuera mantequilla. Desde ese día, nunca más subestimé lo que podíamos hacer con basura. ¿Qué habrías hecho tú si fueras un comandante alemán enfrentando un enemigo que puede disparar infinitamente mientras tú cuentas cada bala? A. Conservar munición y buscar combates decisivos. B. Solicitar más suministros aunque tarden semanas en llegar. C. Retirarte a posiciones más defendibles. Comenta tu respuesta y te revelaré qué decidieron realmente los alemanes y por qué fue un desastre. El 23 de noviembre de 1942, la Operación Urano cierra el cerco sobre el Sexto Ejército Alemán en Stalingrado. 290.000 soldados de la Wehrmacht quedan atrapados. Los soviéticos que los rodean disparan millones de cartuchos de chatarra reciclada. Los alemanes, con suministros limitados por el cerco aéreo, deben contar cada bala. La asimetría es brutal. Un soldado soviético promedio dispara 340 cartuchos por semana en el cerco. Un soldado alemán, racionado estrictamente, dispara 47. La matemática de la guerra favorece a quien tiene más munición, sin importar de qué esté hecha. El general Friedrich Paulus, comandante del Sexto Ejército, envía un mensaje desesperado a Hitler el 8 de diciembre. La situación de munición es crítica. Los rusos mantienen fuego constante día y noche. No entendemos cómo tienen tanto material. Solicito permiso para intentar ruptura antes de quedarnos sin capacidad de combate. Hitler niega el permiso. Ordena resistir hasta el último cartucho. No sabe que cada día que pasa, los soviéticos fabrican 7,8 millones de cartuchos más con la basura de sus ciudades. Alto. Esto que viene ahora es el momento más irónico de toda la historia. Cuando el Sexto Ejército finalmente se rinde el 2 de febrero de 1943, los soviéticos capturan los depósitos de munición alemana restantes. Encuentran exactamente 847 cajas de cartuchos. Los alemanes, la superpotencia industrial de Europa, habían sido derrotados en parte porque no podían producir suficientes balas. Mientras tanto, la Unión Soviética, con la mitad de su industria destruida, fabricaba munición con teteras y bicicletas. La arrogancia tecnológica alemana, aplastada por ollas y sartenes fundidas. Para enero de 1943, el proyecto CODI había producido más de 1.200 millones de cartuchos. Suficiente para equipar a cada soldado del Ejército Rojo con 100 balas adicionales. El costo total del programa hasta esa fecha, 89 millones de rublos. El costo equivalente de producir la misma cantidad de munición estándar habría sido 4.100 millones de rublos. Un ahorro del 98% que permitió a la Unión Soviética destinar recursos a tanques, aviones y artillería mientras mantenía a su infantería constantemente abastecida. Pero el impacto psicológico fue quizás más importante que el material. Los soldados alemanes comenzaron a desarrollar lo que los psiquiatras militares llamaron Kugelneurose, neurosis de balas. El sonido constante de fuego soviético, día y noche, sin pausa, sin descanso, destruía nervios y moral. Disparan sin parar, escribió el Gefreiter Hans Weber a su esposa el 17 de diciembre de 1942 desde Stalingrado. Como si tuvieran munición infinita. Cada vez que asomamos la cabeza, llueven balas. No podemos dormir. No podemos comer. Solo podemos esperar la bala que finalmente nos encuentre. Lo que Weber no sabía es que esas balas infinitas estaban hechas parcialmente con los utensilios de cocina de familias soviéticas que quizás habían perdido a sus propios hijos en la guerra. Cada proyectil era un acto de venganza industrial. Cada disparo, un mensaje de millones de ciudadanos soviéticos diciendo: viniste a destruirnos, pero nosotros te destruiremos a ti con los restos de lo que destruiste. El éxito de Stalingrado impulsó una expansión masiva del programa.
Stalin ordenó la construcción de 4 fábricas adicionales de reciclaje militar. Una cerca de Chelyabinsk, especializada en proyectiles de artillería. Otra en Novosibirsk, enfocada en munición de ametralladora. Una tercera en Omsk para granadas. Y una cuarta en Magnitogorsk dedicada exclusivamente a proyectiles antitanque. Para marzo de 1943, las 5 instalaciones combinadas producían 23 millones de proyectiles de diversos tipos cada día. El general Zhukov, en una reunión del Estado Mayor el 15 de marzo de 1943, lo resumió perfectamente: los alemanes trajeron su mejor tecnología a Rusia. Trajeron sus mejores científicos, sus mejores ingenieros, sus mejores fábricas. Y nosotros los estamos derrotando con la basura de nuestras cocinas. Eso, camaradas, es la verdadera superioridad, no la del metal, sino la de la voluntad. Para abril de 1943, los alemanes finalmente descubren la verdad sobre la munición soviética. Un convoy de suministros capturado cerca de Kursk contiene documentos internos del proyecto Cody que detallan el proceso de reciclaje. El informe llega al escritorio de Albert Speer, ministro de Armamentos del Reich, el 7 de abril. Speer lo lee 3 veces. Luego convoca una reunión de emergencia con sus principales ingenieros. Los soviéticos están reciclando basura doméstica a escala industrial, dice Speer según las actas de la reunión que sobrevivieron al bombardeo de Berlín. No solo metal de fábricas o instalaciones militares. Están fundiendo literalmente ollas de cocina. Y nosotros, con toda nuestra ingeniería superior, no pensamos en ello porque nos parecía indigno. Demasiado primitivo. Ahora esos primitivos nos están ahogando en munición que cuesta una fracción de la nuestra. Speer ordena inmediatamente la implementación de un programa similar en Alemania. Pero ya es demasiado tarde. Los alemanes tienen un problema fundamental que los soviéticos no tienen: moral civil quebrada. Los ciudadanos alemanes, bombardeados constantemente por los aliados, viviendo en ciudades destruidas, no están dispuestos a entregar sus últimas posesiones metálicas para una guerra que cada vez más personas ven como perdida. Intentamos replicar el programa soviético, escribió Speer en sus memorias de 1969, pero fracasamos no por falta de capacidad técnica, sino por falta de voluntad popular. Los soviéticos donaban sus ollas para matar alemanes. Los alemanes escondían las suyas porque sabían que la guerra estaba perdida. La diferencia entre un pueblo luchando por su supervivencia y un pueblo conquistador enfrentando las consecuencias de su agresión. Mientras tanto, en los Urales, el proyecto Cody seguía innovando. Gorunov y su equipo desarrollaron lo que llamaron proyectiles compuestos, munición que combinaba metales reciclados con otros materiales no convencionales. Arena de cuarzo mezclada con aluminio fundido para crear granadas incendiarias. Virutas de acero compactadas con resinas sintéticas para hacer proyectiles de escopeta. Incluso experimentaron con nupios de plomo de baterías de automóvil para munición subsónica de francotirador. El 15 de junio de 1943 llega a la fábrica una orden que parece imposible. Stalin quiere 50 millones de proyectiles antiaéreos de 85 milímetros en 90 días para la defensa de Kursk. El problema es que cada proyectil requiere 3,4 kilos de metal de alta calidad y la producción máxima actual es de 400.000 proyectiles mensuales. Para cumplir la orden necesitarían producir 550.000 mensuales. Un aumento del 37% en capacidad de la noche a la mañana. Gorunov toma una decisión radical. Si no pueden aumentar la cantidad de metal, aumentarán la eficiencia del metal que tienen. Rediseña el proyectil de 85 milímetros para usar un 23% menos de material, adelgazando las paredes del casquillo y reduciendo la cantidad de explosivo. El proyectil resultante es técnicamente inferior al original, menor alcance, menor potencia explosiva, mayor tasa de fallo. Pero cumple su función: explotar cerca de un avión alemán y dañarlo lo suficiente para derribarlo. No necesitamos perfección, le dice Gorunov a su equipo de diseño el 18 de junio. Necesitamos volumen. Los alemanes tienen 2.000 aviones sobre Kursk. Si lanzamos 5 millones de proyectiles mediocres y derribamos el 5%, son 100 aviones destruidos.
Si lanzamos 2 millones de proyectiles perfectos y derribamos el 8%, son 80 aviones. Las matemáticas favorecen la cantidad. Es doctrina soviética destilada a su esencia pura. Para el 5 de julio de 1943, cuando comienza la batalla de Kursk, las baterías antiaéreas soviéticas tienen exactamente 51,3 millones de proyectiles de 85 milímetros. El 67% están fabricados con metal reciclado de calidad variable. Los artilleros los llaman latas de basura voladoras. Los alemanes los llamarán la muerte negra porque el cielo sobre Kursk se llena de explosiones de fragmentación que convierten cada vuelo en una ruleta rusa. El Oberst Werner Molders, piloto as de la Luftwaffe con 87 victorias, escribe en su diario el 7 de julio, el fuego antiaéreo es como nada que hayamos visto. No es preciso, pero es constante. Cada vez que volamos, 1000 explosiones negras llenan el cielo. Ya hemos perdido 47 aviones en 3 días. No todos por impactos directos, sino por fragmentos, por daño acumulado, por el estrés de volar a través de ese infierno metálico. Molders morirá 5 días después cuando fragmentos de un proyectil de 85 milímetros hecho con tuberías de fontanería de Leningrado destrozan su motor. Escribe Kursk en los comentarios si quieres un episodio completo sobre cómo el reciclaje soviético cambió el resultado de la batalla de tanques más grande de la historia. Y comparte este video porque YouTube no quiere que sepas que la ingeniería alemana superior fue derrotada por cocinas soviéticas fundidas. Pero aquí viene el giro más extraordinario de toda la operación. A medida que los alemanes retroceden durante 1943 y 1944, los soviéticos comienzan a reciclar el equipamiento alemán destruido. Cada panzer abandonado, cada camión quemado, cada cañón capturado se envía a las fábricas de los Urales. Los alemanes están literalmente proporcionando el material con el que los soviéticos fabrican la munición que matará a más alemanes. Un informe del proyecto Cody fechado el 23 de octubre de 1943 detalla algo casi poético en su justicia. Hemos procesado los restos de 347 tanques alemanes destruidos en Kursk. El metal ha producido 8,9 millones de cartuchos de fusil y 340.000 proyectiles de mortero. Estimamos que esta munición matará aproximadamente a 12.000 soldados enemigos. Los alemanes trajeron sus tanques para conquistarnos. Nosotros los convertimos en balas para liberarnos. El general Heinz Guderian, padre de la guerra blindada alemana, captura la ironía brutal en una carta privada a su esposa fechada el 3 de noviembre de 1943. Cada panzer que perdemos se convierte en munición rusa. Cada avión derribado alimenta sus fábricas. Estamos literalmente armando a nuestro enemigo con nuestras propias pérdidas. Es una guerra que no podemos ganar materialmente porque ellos convierten nuestras victorias en derrotas y nuestras derrotas en victorias. Para diciembre de 1943, el proyecto Cody había alcanzado números que parecen imposibles. 89.000 toneladas de basura doméstica procesada. 47.000 toneladas de equipamiento alemán capturado reciclado. 2.300 millones de proyectiles de diversos tipos producidos. Costo total, 340 millones de rublos. Costo de producción convencional habría sido 16.000 millones de rublos. Un ahorro que permitió a la Unión Soviética construir 12.000 tanques de 34 adicionales, 8.000 aviones Jack y alimentar a 4 millones de soldados durante 6 meses. Pero Stalin, siempre paranoico, siempre calculador, ve otro beneficio en el programa. El reciclaje masivo mantiene a los civiles soviéticos involucrados directamente en el esfuerzo de guerra. Cada olla entregada es un acto de compromiso. Cada ciudadano que dona metal se convierte en parte de la victoria. No pueden traicionar una causa en la que han invertido literalmente los utensilios de su cocina. El proyecto Cody, escribe Stalin en una nota personal a Beria el 14 de enero de 1944, no solo produce munición. Produce lealtad. Un ciudadano que entregó su samovar familiar no puede permitirse que perdamos. Ha sacrificado demasiado. Está atado a la victoria por cadenas de inversión emocional. Es brillante psicología industrial.
Beria, siempre pragmático, responde, también elimina posibles herramientas para resistencia interna, camarada Stalin. Es difícil forjar armas cuando has entregado todo tu metal. Incluso en victoria, el NKVD piensa en control. El 6 de junio de 1944, los aliados desembarcan en Normandía. La presión sobre Alemania aumenta desde dos frentes. Para los soviéticos, esto significa que pueden comenzar a reducir la producción de munición de emergencia. Pero Gorunov tiene otra idea. Si el reciclaje funcionó para armas convencionales, ¿por qué no para algo más? El 15 de julio de 1944, presenta a Stalin un prototipo revolucionario, una bomba aérea de 250 kilos fabricada íntegramente con equipamiento alemán capturado. El casquillo exterior es de un tanque Panzer destruido. Los alerones estabilizadores son de un Stuka derribado. La espoleta es de una granada de mano alemana. El explosivo es pólvora alemana de proyectiles capturados. Hasta los pernos de montaje son alemanes. Es completamente alemana, dice Gorunov en la presentación, excepto por el hecho de que caerá sobre cabezas alemanas. Stalin ordena producción inmediata de 50.000 unidades. La primera cae sobre Königsberg el 3 de agosto de 1944. Las últimas caerán sobre Berlín en abril de 1945. Los alemanes están siendo literalmente bombardeados con sus propias armas reconvertidas. La metáfora es tan perfecta que parece ficción, pero está documentada en archivos soviéticos y alemanes. ¿Qué lección podemos sacar de esto? A. Que la guerra se gana con recursos, no con tecnología superior. B. Que la voluntad popular es más importante que la capacidad industrial. C. Que la innovación bajo presión supera a la excelencia en tiempos de paz. Comenta tu respuesta, pero recuerda, los soviéticos aprendieron las 3 lecciones mientras los alemanes no aprendieron ninguna. El 9 de mayo de 1945, Alemania se rinde. El proyecto CODI cierra oficialmente el 15 de mayo. En sus 3 años y 4 meses de operación, produjo más de 4.000 millones de proyectiles de todos los tipos, consumió 340.000 toneladas de basura doméstica y 180.000 toneladas de equipamiento enemigo capturado. Los números finales son brutales en su eficiencia. Cada rublo invertido en reciclaje produjo munición equivalente a 47 rublos de producción convencional. Cada tonelada de basura procesada mató aproximadamente a 15 soldados alemanes. Cada olla de cocina fundida se convirtió en 3.000 balas. Alexander Gorunov, el ingeniero que convirtió basura en victoria, fue condecorado con el título de Héroe del Trabajo Socialista el 24 de junio de 1945 durante el desfile de la victoria en Moscú. Stalin lo abrazó personalmente y le dijo, según testigos presentes, convertiste nuestra pobreza en riqueza y nuestra debilidad en fuerza. Eso es más valioso que 1000 tanques. Pero el reconocimiento público fue mínimo. El proyecto CODI permaneció clasificado como secreto de Estado hasta 1991. ¿Por qué? Porque admitir públicamente que la Unión Soviética ganó la guerra parcialmente con basura reciclada no encajaba con la narrativa de la superpotencia emergente. Stalin quería que el mundo viera acero soviético forjado en fábricas modernas, no ollas de cocina fundidas en hornos improvisados. El general Dwight Eisenhower, comandante supremo aliado, visitó las fábricas de los Urales en junio de 1945 durante una gira de buena voluntad. Cuando le mostraron las instalaciones del proyecto CODI, quedó atónito. Esto, dijo según su ayudante, es lo que significa guerra total. No destruir a tu enemigo con superioridad, sino ahogarlo con persistencia. América nunca habría pensado en esto porque nunca hemos tenido que hacerlo. Los rusos lo pensaron porque no tenían otra opción. Y funcionó. Escucha esto con atención porque es el momento más revelador de toda la historia. Después de la guerra, ingenieros americanos estudiaron las técnicas de reciclaje soviéticas para incorporarlas en la planificación de guerra de la Guerra Fría. Un documento del Departamento de Defensa de 1952 concluye, en caso de guerra nuclear total, la infraestructura industrial será destruida.
La única forma de mantener producción de munición será mediante reciclaje de materiales civiles y restos de batalla. Los soviéticos dominan esta metodología. Nosotros no. Esto representa una ventaja estratégica significativa. La basura soviética influyó en la doctrina militar americana durante décadas. Pero el legado más profundo no es militar, es psicológico. El proyecto CODI demostró que la tecnología superior no garantiza victoria, que la voluntad de usar absolutamente todos los recursos disponibles supera a la excelencia que solo utiliza recursos óptimos. Que David puede vencer a Goliat no solo con una onda, sino con absolutamente cualquier cosa si está suficientemente motivado. Un veterano alemán, el Feldwebel Klaus Zimmermann, lo resumió perfectamente en una entrevista de 1987, nos enseñaron que éramos superiores. Mejores armas, mejor entrenamiento, mejor raza. Y técnicamente era verdad en muchos aspectos. Pero los rusos tenían algo que nosotros no teníamos, la capacidad de convertir absolutamente cualquier cosa en un arma. Eso nos aterrorizó más que sus tanques, porque significaba que nunca se rendirían. Que incluso si destruíamos todas sus fábricas, fabricarían balas de sus propias ruinas. Para 1948, las fábricas del proyecto CODI fueron reconvertidas a producción de bienes de consumo. La ironía es perfecta, los mismos hornos que fundieron ollas para crear balas ahora fundían metal capturado alemán para crear nuevas ollas para las familias soviéticas. Los utensilios de cocina habían completado un círculo completo: cocina, bala, victoria, cocina. Borunov murió en 1983, a los 75 años. Su obituario oficial no mencionó el proyecto CODI porque seguía clasificado. Solo decía, ingeniero metalúrgico que contribuyó significativamente al esfuerzo de guerra soviético. Pero sus antiguos trabajadores, ahora ancianos, organizaron un funeral no oficial donde cientos de personas trajeron objetos metálicos viejos y los colocaron en su tumba. Ollas, sartenes, herramientas, llaves. Un monumento de basura para el hombre que convirtió basura en victoria. En 1991, cuando la Unión Soviética colapsó, los archivos del proyecto CODI fueron finalmente desclasificados. Los historiadores quedaron atónitos por la escala y eficiencia del programa. El historiador militar británico John Erickson escribió en 1993, si hubiera sabido de esto antes, habría reescrito completamente mi análisis de la victoria soviética. No fue solo una cuestión de Dios está del lado de los batallones más grandes. Fue Dios está del lado de quien usa absolutamente todo. La diferencia es fundamental. Si llegaste hasta aquí, eres parte del 1% que realmente quiere entender cómo se ganan las guerras reales, no las versiones de Hollywood. No con héroes musculosos y armas brillantes, sino con decisiones brutalmente pragmáticas como fundir las ollas de tu abuela para hacer balas. La historia real es siempre más extraordinaria y más humana que la ficción. Deulak ahora mismo si crees que estas historias merecen ser contadas. YouTube castiga el contenido que muestra que la guerra no es glamorosa, que la victoria a menudo huele a metal fundido y sacrificio civil, que las batallas decisivas se ganan en fábricas oscuras con trabajadores sangrando de frío. Suscríbete y activa todas las notificaciones porque la próxima semana vamos a revelar cómo los soviéticos construyeron 20.000 tanques T-34 usando técnicas de soldadura tan crudas que los ingenieros occidentales las consideraron imposibles, hasta que esos tanques imposibles aplastaron a los Panzers en Kursk. Comenta reciclaje si quieres que investiguemos otros programas industriales secretos de la Segunda Guerra Mundial que cambiaron el curso de la guerra sin disparar un solo tiro. Y comparte este video con cualquiera que todavía crea que la tecnología superior siempre gana. Los alemanes tenían los mejores tanques, los mejores aviones, la mejor metalurgia. Perdieron ante teteras y bicicletas fundidas porque subestimaron la voluntad humana. Los números finales son devastadores en su simplicidad. Proyecto CODI, 340.000 toneladas de basura procesada, 4.000 millones de proyectiles producidos, 340 millones de rublos invertidos, ahorro total de 15.700 millones de rublos, vidas alemanas terminadas por munición reciclada estimadas en 800.000, costo por muerte,
425 rublos o aproximadamente $20 americanos de 1945. Los alemanes gastaban 50.000 Reichsmarks por soldado entrenado y equipado. Los soviéticos los mataban con $20 de basura fundida. La proporción de eficiencia era de 1 a 2.500. Pero hay una lección final que casi nadie menciona. El proyecto CODI funcionó no solo porque la tecnología lo permitía, sino porque la sociedad soviética lo aceptaba. Millones de personas entregaron voluntariamente sus posesiones porque creían genuinamente que era necesario para la supervivencia. No solo por propaganda o miedo al NKVD, aunque eso existía, sino porque los alemanes realmente amenazaban su existencia. Los nazis implementaron Janoroblanost, que preveía el exterminio o esclavización de 30 millones de eslavos. Los civiles soviéticos lo sabían. Cada bala hecha de una olla de cocina no era solo munición, era supervivencia existencial forjada en metal fundido. Cuando entregas tu samovar familiar de 80 años para que se convierta en balas, no es sacrificio abstracto. Es matemática simple, el samovar o tu nieta. La elección es obvia. Los alemanes nunca entendieron esto. Creían que estaban luchando contra un sistema político, el comunismo. Los soviéticos sabían que estaban luchando por su derecho a existir. Esa diferencia en comprensión de lo que estaba en juego explica por qué los soviéticos podían convertir ollas en proyectiles mientras los alemanes escondían sus posesiones. No era cuestión de ideología. Era cuestión de supervivencia. La próxima vez que uses una olla de cocina, recuerda esto: en 1942, ese mismo utensilio podría haber sido fundido para crear 3.000 balas que liberaron Stalingrado, Kursk, Ucrania, Bielorrusia, Polonia y finalmente Berlín. Que lo mundano puede convertirse en histórico cuando la necesidad lo exige. Que la basura de una persona es la salvación de otra. El invento que convertía basura en munición letal no fue un invento en absoluto. Fue una revelación que todo es un arma si estás suficientemente desesperado, suficientemente inteligente y suficientemente determinado. Que la superioridad no está en el material sino en la mentalidad. Que David no solo puede vencer a Goliat, puede convertir las piedras que Goliat desecha en las armas que lo destruyen. Alexander Gorunov, el hombre que lo hizo posible, nunca buscó fama. Cuando le preguntaron en 1978 cómo quería ser recordado, respondió: no me recuerden a mí. Recuerden a las mujeres que donaron sus ollas. Recuerden a los niños que entregaron sus juguetes metálicos. Recuerden a los ancianos que sacrificaron sus samovares familiares. Yo solo fundí el metal. Ellos fundieron su futuro para salvarlo. 4.000 millones de proyectiles hechos de basura. 800.000 alemanes muertos por munición que costaba menos que una comida. Una victoria forjada no en acero virgen sino en ollas recicladas. Y una lección que resuena 80 años después: nunca subestimes a quien está dispuesto a convertir absolutamente todo en un arma para sobrevivir. Porque ese alguien ya ha ganado la guerra antes de que comience la primera batalla. La basura soviética derrotó a la ingeniería alemana. Recuérdalo. Compártelo. Y nunca olvides que las guerras las ganan no quienes tienen las mejores armas, sino quienes están dispuestos a hacer absolutamente cualquier cosa para ganar. El proyecto CODI no solo produjo munición. Produjo una verdad eterna: en la desesperación yace la innovación más letal de todas.